La criba de Eratóstenes es un algoritmo fascinante. Fue creado hace más de 2000 años y nos permite encontrar números primos dentro de un rango específico de una forma sorprendentemente simple. Comenzaremos con un poco de contexto histórico. ¿Quién fue Eratóstenes? Eratóstenes nació en Cirene, en una ciudad ubicada en la actual Libia, África, en el 276 a.C. Hizo aportaciones en ámbitos muy diferentes como la poesía, la filosofía, las matemáticas, astronomía, la historia o la geografía, entre otras más. Como matemático es muy conocido por la llamada criba de Eratóstenes, que nos permite aislar y determinar todos los números primos hasta cierto número natural dado. ¿Qué es la criba de Eratóstenes? La criba de Eratóstenes es un algoritmo que nos permite encontrar los números primos a partir de un número natural dado. Para comprenderlo bien necesitamos saber qué es un número natural. Este se representa con la letra n. Los números naturales son el conjunto más básico de números que usamos en nuestra vida cotidiana. Los usamos para contar. Comienzan desde el 1 y continúan indefinidamente. Son los primeros números que aprendemos cuando comenzamos a contar. Son fundamentales en la aritmética y en las matemáticas en general, ya que forman la base sobre la cual se construyen otros conjuntos numéricos más complejos. Su simplicidad es lo que los hace tan fundamentales, pero dentro de este conjunto, aparentemente simple, hay un subconjunto que ha fascinado a los matemáticos durante siglos, que son los números primos. Los números primos son un subconjunto especial de los números naturales. Un número primo es aquel que solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo. En otras palabras, no puede ser dividido de manera exacta por ningún otro número natural sin dejar un residuo. Por ejemplo, el 2 es primo porque solo puede ser dividido por 1 y por 2 sin dejar un residuo. Lo mismo ocurre con el 3, el 5 y el 7, y así sucesivamente. Los números primos tienen aplicaciones prácticas importantes, especialmente en el campo de la criptografía moderna, donde los números primos juegan un papel clave en la seguridad de la información. Esto se debe que aunque es fácil multiplicar los números primos para obtener un número compuesto, el proceso inverso, es decir, descomponer un número compuesto en sus factores primos, es extremadamente difícil para números grandes. Este principio es la base de muchos sistemas de encriptación que usamos para proteger datos sensibles en el mundo digital. En resumen, podemos decir que los números naturales nos brindan una estructura fundamental para entender las matemáticas, y dentro de ellas, los números primos emergen como un subconjunto esencial que subyace a muchos de los conceptos más profundos y aplicables en la matemática y la tecnología. Comprender cómo se derivan los números primos a partir de los números naturales nos ayuda a apreciar su importancia y su belleza inherente en la construcción del mundo numérico. A continuación podremos ver cómo funciona el algoritmo de la criba de Eratóstenes. Creamos la función con el nombre criba de Eratóstenes y hacemos dos listas vacías, una para primos y otra para no primos. Y aquí podemos ir almacenando los números que vayamos encontrando. Después, con nuestro bucle principal, evaluamos si son primos o no. Y posteriormente los imprimimos en pantalla y nos dará la lista de los números primos y cuántos son. Dependiendo del número natural que le demos, es hasta dónde nos va a dar los números primos. Y también de esto depende cuánto se va a tardar nuestro programa en dárnoslo. Un número pequeño como el 10 tarda segundos en darnos la lista de números, pues son solo 4 números, que es el 2, 3, 5 y 7. Ahora bien, si utilizamos los números de la tarea, tarda aún más tiempo. Con el último número de 2 a la 16 menos 1, tardó alrededor de 2 minutos. En cambio con los otros fue muchísimo más difícil obtenerlos. Tardaron más de 1 hora cada uno.